los bendiga en esta tarde. Les invitamos a que se unan con nosotros a adorar a nuestro Dios. En persona no podemos hacerlo, pero vamos a unirnos en un mismo espíritu, adorar a nuestro Señor Jesús. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor Jesús. Sabemos que tú eres nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre. Estamos aquí para alabarte, Señor, para bendecirte, Señor. Tu fidelidad es grande.
incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias porque nos permites alabarte, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Dios los bendiga, hermanos. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, amadas hermanas, amigos, que en esta oportunidad tengo este privilegio de estar saludándoles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Andrés Aguilar de la Iglesia Centro Cristiano Familiar en la ciudad de Springfield, Oregón. Es para mí un privilegio saludarles en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos que creemos que nos está acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estoy aquí, para hacerles una invitación a cada uno de ustedes que cuando deseen poder visitarnos y poder venir a escuchar la palabra del Señor, aquí estaremos esperándoles con los brazos abiertos. Cualquier información que usted desee saber, puede llamarnos al teléfono 541-337-8450 o la dirección de nuestra iglesia o congregación es el 1175 G Street, Springfield, Oregón. Puede también visitarnos a nuestra página de la iglesia Centro Cristiano Familiar en www.centrocristianofamiliar.com. Ahí usted puede obtener más información de la congregación y con gusto le estaremos atendiendo. Aquí le esperamos. Si usted viene de otros lugares de los Estados Unidos, comuníquese con nosotros y con gusto estaremos sirviéndole y siéndole de bendición a usted. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y recuerde, cada viernes a las 7:30 tenemos nuestro servicio y los domingos a las 3 de la tarde. Visítenos en Facebook
y por YouTube. Ahí también tenemos nuestra programación para hacerle de bendición a usted y a su familia. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, hoy y siempre. Dios me les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, en esta oportunidad. Gracias a nuestro Dios por la bendición, el privilegio que nos da, el poder estar delante de cada uno de ustedes en este día hermoso que el Señor nos está regalando. Quiero felicitar primeramente a cada una de las mamás en el día, ¿verdad?, de las madres que se celebra a nivel mundial. Aquellas madres forzadas que han sacado adelante a sus hijos, su familia, solas. Y deseo con todo mi corazón que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y que siempre les dé la sabiduría, la fuerza para seguir adelante y siendo de bendición a cada una de sus familias. También quiero saludar a cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños de la Iglesia Centro Cristiano Familiar aquí en este estado de Oregón. Ya mis hermanos que tengo algunos tiempos de no verles por las razones que ya todos sabemos, pero que creo con todo mi corazón que Dios les está bendiciendo ahí donde están. También saludo a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares de los Estados Unidos. En cualquier lugar que nos estén viendo, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que nuestro Dios es quien nos fortalece, es quien nos guarda, es quien nos bendice. A los hermanos en México, también Dios les bendiga, a mis hermanos, Centro, Suramérica y en cualquier parte donde llegue esta señal, Dios me les bendiga. Quiero orar ante nuestro Dios, primeramente por cada mamá que el Señor le ha permitido poder llegar a este día y esforzándose, sacando adelante a su familia. Como también quiero orar para que esta tarde podamos meditar en la palabra del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, Señor, creyendo que usted es un Dios de maravilla, un Dios de misericordia. Y te damos gracias por todo eso, Señor. Quiero poner en tus manos a cada mamá que en este día, Señor, se celebra, mi Dios, el Día de las Mamás. Bendíceles, ayúdales de una manera especial, que sigan enseñando a sus hijos, Señor, en este camino precioso que es el caminar contigo. También te quiero pedir, Señor, que bendigas a la iglesia, a la congregación, Centro Cristiano Familiar, aquí en este estado de Oregón, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están en diferentes lugares. Mi Señor, que usted les bendiga y que esta palabra de esta tarde pueda traer bendición a cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor. Gracias. Bendito tu nombre. Amén. Amado hermano, hermana, pues es un gozo una vez más el poder estar delante de ustedes este día domingo, que es un día especial. Todos los días son especiales, pero cada día es especial porque es un día de vida, un día de oportunidad que el Señor nos permite, ¿verdad?, estar delante de su presencia. Quiero decirles que esta es la Iglesia Centro Cristiano Familiar. Para mis hermanos que no nos conocen, que en diferentes lugares de aquí de los Estados Unidos habitan, o en los lugares de otros, Centro, México o cualquier otro lugar, igual quiero decirles, soy el pastor Andrés Aguilar y les saludo en el nombre de nuestro Señor y les invito a seguir adelante. Quiero en esta tarde meditar en la palabra del Señor sobre un tema que es de la siguiente manera: dejemos a Dios el resultado final. Dejemos a Dios el resultado final. El propósito de este tema es que cada tiempo cada suceso en la vida del ser humano tiene su tiempo. ¿Y a qué me refiero eso? Bueno, sé que en estos días estamos pasando por un suceso que quizás algunos nunca lo hayamos vivido. A lo mejor gente de más edad de la nuestra, a lo mejor ya habían vivido situaciones como las que estamos viviendo.
Pero no me quiero basar solamente a esta situación que estamos viviendo, sino situaciones que vivimos por tiempos, ¿verdad? Sucesos que pasan en nuestras vidas, sucesos. Entonces, para eso yo quiero, mis hermanos, ahí donde ustedes están, que abran la Biblia, abran la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 1. Capítulo 3, verso 1 del libro de Eclesiastés. Dice así la palabra del Señor. Ya teniendo ustedes la palabra en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Lo leo una vez más. Estoy leyendo la versión de las Américas. A lo mejor usted tiene la versión, ¿verdad?, del 60, pero yo estoy leyendo ahorita la versión de las Américas, que dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Cuando la Biblia dice hay un tiempo señalado para todo, pensemos, por ejemplo, en aquello que ya está instituido, que ya está señalado, que no se puede cambiar. Por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que ya está señalado, ya tiene su tiempo. Lo que no sabemos es el día, pero ya está señalado. Entonces, el señalado el nacimiento y la muerte. Entonces, desde el nacimiento y la muerte hay tiempos de sucesos que nos pasan a usted y a mí. Por ejemplo, desde su nacimiento hasta el día que vamos a morir, a lo mejor usted ha tenido sucesos en su vida de un accidente, que se ha quedado quizás sin trabajo, a lo mejor en estos días, quizás una enfermedad vino sobre su cuerpo y muchas otras cosas más. Esos son sucesos que nos pasan a cada uno de nosotros durante la vida que vamos teniendo. Pero cuando la Biblia dice hay un tiempo señalado para todo, eso señalado para todo indica algo que está instituido, algo que ya está allí, ¿verdad? Que va a suceder. Repito, el nacimiento y la muerte son dos cosas que están señaladas, están marcadas. No son sucesos, es algo que está, como la Biblia lo dice, está instituido que el hombre muera. O sea, hay un tiempo señalado para todo, pero en ese tiempo, y eso es lo que yo me quiero basar en esta tarde, en ese tiempo del nacimiento a la muerte hay sucesos que pasan en nosotros. Y esos sucesos tienen su tiempo. Tienen su tiempo. Por ejemplo, repito una vez más, sucesos quizás que hoy en este día usted está sufriendo quizás de alguna enfermedad. Y es ahí donde yo quiero enfocarme en esta tarde, que cuando dejamos el resultado final a Dios de cada suceso, Dios va a hacer grandes cosas, especial para usted y en mí. Cuando le dejamos a Dios cada suceso que nos pasa en las manos de Dios, es que estamos dejando el resultado final a Dios. Y de parte de Dios vendrá la mejor respuesta. Yo quiero en esta tarde tomar ejemplos bíblicos, donde vamos a ver de sucesos que sucedieron o sucesos que vivieron ciertos hombres de la Biblia y que son sucesos quizás que usted está viviendo hoy. Sucesos que quizás usted no ha tenido una experiencia tal. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. Primeramente, la Biblia dice que cierto día el Señor Jesucristo se acercó a Simón y, bueno, la historia usted la puede leer completa en el libro de Lucas, capítulo 5. Ahí puede usted leer completamente la historia, pero yo voy a tomar la historia un poco resumida. En el verso 4, después que el Señor Jesucristo pidió prestada la barca a Pedro para subirse a la barca y de ahí predicar,
y ahí usted puede tomar la historia ahí. Dice la Biblia que le dijo el Señor Jesús a Simón, a Pedro. Pedro le dice, oh Simón, boga mar adentro. O sea, ve hacia adentro, ve a mar adentro. Y le dice, y echad vuestras redes para pescar. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, Pedro, ve a pescar. Después que le prestó la barca, Pedro le dice al Señor, Pedro, ve a pescar. Entonces, había un suceso en ese momento en la vida de Pedro. Quizás Pedro estaba angustiado, triste, no sé, quizás decaído. ¿Por qué razón? Porque le había sucedido algo que quizás nunca lo había vivido. Algo que nunca quizás lo había experimentado. Porque Pedro era un hombre de experiencia en la pesca, junto con su hermano Andrés, junto con su amigo Juan, junto con su amigo Jacob y muchos más. ¿Por qué digo que quizás Pedro estaba triste y experimentando un suceso en su vida? Sucesos, dice la Biblia, hay un tiempo para cada suceso. Y Pedro estaba viviendo un suceso. Quizás tú en este momento, en este día, estás viviendo un suceso. A lo mejor te has quedado sin trabajo, que nunca te habías quedado sin trabajo. Quizás estás enfermo y quizás tenías tiempo de no enfermarte. Quizás estás teniendo problemas que quizás nunca habías tenido problemas o tenías tiempo de no tener un problema. Y estás pasando por esos sucesos en tu vida y quizás estás triste, quizás estás descaído, quizás estás no sé, sin fuerza, sin ánimo. Pedro estaba en esa situación. Pedro le dijo al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, ve hacia adentro, ve a pescar. A lo mejor el Señor Jesucristo vio la apariencia o el rostro de Pedro decaído. Y no solamente de Pedro, quizás de los demás, pero el enfoque era con Pedro. Personalmente era con Pedro. Igual, hoy en esta tarde, la enseñanza de la palabra es directamente contigo. Tú que estás sufriendo en este día con algún suceso que está pasando en tu vida, pues es para ti, que la palabra de Dios es para ti en esta tarde. Dios está contigo y Dios te va a dar la respuesta a tu necesidad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que hizo Pedro. Lo que tú tienes que hacer es hacerte a un lado y dejar al Señor que Él tome control, que Él tiene el mejor resultado final. ¿Qué dice Pedro entonces? Pensando, el Señor Jesucristo habrá visto el rostro de Pedro decaído, quizás, no sé, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Simón Pedro le contesta al Señor, le dice, Maestro, le dice, toda la noche, oye, toda la noche hemos estado trabajando, o toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado allá al mar, adentro del mar, donde tú me estás mandando ahorita, donde tú me estás diciendo que regrese, de ahí venimos. Y toda la noche hemos pasado ahí y no pescamos ni un pez. Y estamos cansados. Es algo que quizás Pedro no había experimentado. Quizás Pedro nunca había regresado ni siquiera con un pez. Nunca quizás Pedro había regresado con su bote vacío. Pero ese día regresó sin nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria en ese suceso de la vida de Pedro. Dios quiere mostrar su gloria en lo que a ti te está pasando en esta tarde. A ti. Yo no sé lo que te está pasando porque no lo conozco. Pero Dios sí sabe lo que te está pasando a ti y por lo que estás pasando. Yo lo único que te puedo decir es, por medio de la palabra, deja a Dios que Él tome el control, que Él tiene el resultado final de bendición. Y Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando o trabajando y nada hemos pescado. Pero mire lo que dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Más en tu palabra echaré la red. Me hago a un lado y pongo mi problema en tus manos.
Así. Habiéndolo hecho Pedro, habiendo regresado donde el Señor Jesús le dijo que fuera, de donde Pedro había venido y sin nada, vacío, regresó Pedro creyendo y confiando a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando hicieron lo que tenía que haber hecho con las redes, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y sabe lo que sucedía? Que su red se rompía por la cantidad de peces. ¿Y qué dice la historia bíblica? Tú la puedes leer ahí en Lucas 5. Que llamaron aún a las personas que estaban a su alrededor, los demás pescadores, y les llamaron para compartir la bendición. ¿Sabes que el suceso que está pasando en tu vida es un suceso que si tú lo dejas en las manos de Dios, Dios tomará el control, Dios manifestará su gloria y otros van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida? Pero déjale a Dios el resultado final. Otra historia que también es que cierto día el Señor Jesús venía de Capernaum, venía de otros pueblos predicando, enseñando la palabra, liberando. Y dice que al pasar por cierto lugar, el Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Oye bien esta palabra, vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que ya era de edad avanzada. Un hombre que ya era de edad avanzada y que estaba viviendo un tiempo difícil en su vida. Porque no tenía su vista bien. Y cuando Jesús vio a este hombre que en ese tiempo estaba viviendo un tiempo difícil, quizás como el que tú estás viviendo en esta tarde. Y quizás tú has buscado cómo solucionar el problema y no lo has encontrado. ¿Sabes por qué no lo has encontrado? Porque has buscado tú solucionar el problema y has puesto a Dios a un lado. Mejor, ¿sabe una cosa? Hazte tú a un lado y deja que Dios tome control. Y el resultado será mejor que el resultado que tú buscabas por ti mismo. Amén. Cuando Jesús vio a este hombre que estaba pasando una situación difícil, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Agarró el lodo y lo untó en sus ojos. Y le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que este hombre obedeció a la palabra. Fue y entonces se lavó y regresó viendo. Son situaciones que a veces vienen a nuestras vidas. Situaciones que desde nuestro nacimiento a nuestra muerte, que ya está señalado, hay sucesos que pasan en nosotros, sucesos que no están escritos, pero sucesos que sí van a pasar, de un accidente, que nos enfermamos, perdemos un trabajo, cualquier otra cosa. Son sucesos que van a suceder en nosotros durante tengamos vida en esta tierra. Lo lindo es que el Señor lo ve todo. El Señor lo observa todo. Y Él, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, toma el control cuando nosotros nos hacemos a un lado.
¿Te acuerdas la historia de Israel cuando Saúl, el rey Saúl, que él tenía únicamente 600 hombres para pelear con cantidades de filisteos, pero una cantidad grande? Y a pesar de los 600 hombres que tenía este rey Saúl, no tenían armas. Era un suceso difícil, sin armas, pelear contra el enemigo. Pero la historia es muy preciosa. ¿Sabes por qué? Porque Jonatán, el hijo del rey Saúl, junto con su escudero, o sea, con el compañero de guerra de él, le dice Jonatán, si estos hombres, vamos a presentarnos, vamos a ver que ellos nos vean, dijo Jonatán a su escudero. Fíjate, a pesar del problema y la dificultad que estaban pasando, pero le dice Jonatán, vamos a dejar que ellos nos vean. Y si ellos nos dicen, suban, vamos a subir, es porque Jehová Dios nos está entregando la victoria. Pero si ellos nos dicen, quédense allí, ahorita vamos, es porque no vamos a enfrentarnos a ellos. ¿Y qué sucedió? Que cuando se dejaron ver por los filisteos, estos filisteos al mirarlos, hasta se burlaron de ellos, dos, con una espada únicamente. Estos filisteos dijeron, suban. Y cuando estos filisteos dijeron, suban, Jonatán dijo, Dios nos está entregando la victoria. ¿Sabe qué hizo Jonatán ahí? Dejar el resultado final en las manos de Dios. ¿Cómo era que Jonatán y el escudero iban a derrotar a una cantidad, a un ejército grande? Imposible. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Jonatán y su escudero se hizo a un lado y le dejó a Dios que Dios tomara control. Deja que Dios tome control de tu problema que estás pasando, de tu falta de trabajo. Dios va a abrir puertas. No te enrolles en cosas que no van a traer ninguna bendición a tu vida. A lo mejor a alguien, quizás tú que me estás viendo o escuchando, te han hecho alguna oferta por ahí y tú con el conocimiento de Dios sabes bien que esa oferta no es correcta. Pero como estás pasando una necesidad, estás pensando quizás tomar esa oferta. Yo te quiero decir, no la tomes. Mejor clama a Dios, que Dios tome control y Dios te va a abrir puertas. Dios te va a bendecir de una manera especial. Como Jonatán, como este hombre ciego de nacimiento que recibió la sanidad en su vista. ¿Cuántos años este hombre pasó con ese problema? Israel estaba pasando también por unos tiempos de hambre, de sed, porque no había lluvia. No había lluvia. Y había sed de agua, sed de alimento. Porque Dios había traído juicio sobre este pueblo, porque este pueblo se estaba olvidando de Dios. Y Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Cuando los suyos se hacen a un lado y le dejan el resultado final a Dios. En este caso, como dice la Biblia, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y este es un suceso que eran 3 años de sequía, 3 años de no llover.
Ponte a pensar ese suceso que estaban pasando, 3 años sin llover, la sequía que había, la calor que había. Estaba matando no solamente la vegetación, los animales, aún hasta los seres humanos. Todo por causa de haberse alejado de Dios, porque alejarse de Dios no trae ninguna bendición. Acercarte más a Dios te trae bendición. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios cuidó de Elías y le dijo a Elías, apártate de aquí y vete y escóndete en el arroyo de Kerit, en el arroyo de Kerit, en el arroyo. Fíjate cómo Dios tenía preparado un arroyo, un rillito, donde el profeta iba a estar tomando agua. Pero tú dices, bueno, pero solamente agua. No, es que Dios tiene cuidado completo. Dios no hace las cosas a media, Dios hace las cosas completas. Pero cuando le permitimos a Él obrar. Permítele a Dios obrar en esta tarde. Tú que estás pasando por ese problema físico, que quizás estás padeciendo de un dolor quizás de cabeza, no sé, o algún problema que estás pasando, o necesidad, o pérdida de algo. Créele a Dios, hazte a un lado y deja a Dios que tome control. Elías fue, pero no solamente agua, sino que ya Dios tenía preparado cuervos, esos pájaros que le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios le dijo a Elías, vete a tal lugar, ¿qué hizo Elías? Dice la Biblia que Elías hizo conforme a la palabra de Dios. En esta tarde es la palabra de Dios la que estás escuchando. ¿Y qué dice la palabra de Dios hoy en esta tarde para ti? Tú que me estás viendo, tú que estás pasando por ese problema. ¿Qué te dice la palabra? La palabra te dice, hazte a un lado y deja que Dios tome control. Así de fácil. Porque a veces sufrimos largos periodos, como aquella mujer que padecía, si no mal recuerdo, parece que 12 años o años de esa enfermedad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo ese tiempo ella buscó la manera de solucionar el problema porque ella creía que el dinero lo iba a solucionar todo. Y lo gastó todo con doctores y quién sabe en qué otras cosas lo habrá gastado buscando la solución. ¿Sabe hasta cuándo ella alcanzó la solución y la bendición? Hasta cuando ella se hizo a un lado y le dejó a Dios el resultado final. ¿Y qué sucedió? Fue sana de esa enfermedad. Y no solamente sana de esa enfermedad física, sino también salva. Su alma fue salvada. Los cuervos le traían pan y los cuervos le traían carne. Agua ya estaba tomando en el arroyo. Ahora, pero fíjate, estando ahí en ese arroyo se secó. Pero ¿sabe para qué se secó? ¿Y por qué se secó? Dios lo hubiera mantenido así siempre, pero lo secó porque Dios tenía una bendición para otra persona más también, usando al profeta. Porque si no, tal vez el profeta se hubiera quedado tranquilo allí, comiendo pan, carne todos los días y el agua del arroyo. Pero Dios lo secó, porque era tiempo, oye bien, era tiempo de que Elías se moviera de allí y se fuera a un lugar que ya Dios lo tenía preparado. ¿Y sabes cuál era el lugar que Dios ya tenía preparado? El lugar que Dios ya tenía preparado era un hogar donde vivía una viuda. Fíjate. Y con esto yo quiero concluir en esta tarde.
A lo mejor Elías se hubiera quedado tranquilo, satisfecho, como muchos de nosotros quizás nos hemos quedado satisfechos, estables, cómodos, ¿verdad? Con un trabajo estable, con una entrada continua. Y a veces no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, porque lo hemos tenido todo. Y a veces Dios permite que perdamos a veces esa comodidad para que aprendamos que lo que tenemos no es por nuestra capacidad, sino es que porque Dios es misericordioso. El arroyo se secó y los cuervos dejaron de llevarle carne y pan a Elías. Vuelvo a repetirte esto. Porque si Dios no hace eso, Elías se hubiera quedado cómodo allí en ese lugar. Pero no, ya Dios tenía preparado un lugar para bendecir, no al profeta, para bendecir a esta mujer. ¿Y qué le dice qué dice la Biblia a este hombre? ¿Qué dice la Biblia con respecto al profeta Elías? Le dice así, le dijo Dios, levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. He aquí, le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, vete para tal lugar y ahí hay una viuda que te va a dar de alimento. Ya no va a ser en los cuervos, ya no va a ser el arroyo, va a ser una viuda que te va a dar de comer. Una viuda. Y viviendo esos tiempos difíciles, es que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Déjale a Dios el resultado final y verás que Dios va a hacer una obra especial. ¿Y qué dice la Biblia? Que Elías fue a este hogar. Y llegando allí, y ya tú conoces bien la historia, y voy a resumirlo así. Cuando Elías le pide alimento, esta mujer le dice, no tengo. Y lo poquito que tengo es para mi hijo y para mí, y luego vamos a morir porque no tenemos. Mira la situación que estamos viviendo. Quizás la situación parecida a la de hoy, muchos han perdido trabajos, finanzas bajas, aún congregaciones, iglesias, que a veces es difícil. Pero ¿sabes qué le dijo Elías a esta mujer? Ve, hazme a mí primero y luego para ti, porque así dice Jehová Dios. Fíjate, es que cuando Dios está en el asunto, Dios bendice. Porque así dice Jehová Dios, que nunca te faltará la harina y el aceite en tu tinaja. ¿Y qué hizo esta mujer? Hizo conforme la palabra de Dios. Hizo para el profeta, luego hizo para ella y para su hijo. Y dice la Biblia que nunca faltó la harina y el aceite en la casa de la viuda. Y eran días difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son días difíciles, porque, ¿qué dice el texto aquí? Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado, algo que está instituido, nacimiento, muerte, algo que está instituido. Pero entre ese espacio hay sucesos. Sucesos, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de tantas otras cosas. Como Pedro, le pasó ese suceso que quizás nunca lo había vivido. De regresar de pescar toda una noche sin nada. Quizás nunca lo había vivido, pero ese día lo vivió. Pero ese día que lo vivió, vio la gloria de Dios. Elías quizás nunca había tenido una experiencia tan grande como la que llegó a tener. La viuda igual. El ciego igual. ¿Qué te quiero decir con eso en esta tarde? Déjale a Dios el resultado final. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a este hermano, esta hermana que está pasando esta necesidad. Señor, yo lo pongo en tus manos. Él está meditando en su corazón hacerse a un lado y dejarle a usted que usted tome control, Señor, porque ha escuchado la palabra. Mira la necesidad que hay en su vida, Señor. Dale la respuesta que ha estado esperando durante 3 meses, Señor. 3 meses ha estado esperando una respuesta. Señor, usted que es grande en misericordia, dale esa respuesta, Señor, en esta tarde. Mi Dios, da sanidad física
a esos cuerpos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Provee trabajo al que no lo tiene, Señor. Y bendice a cada hermano para tu gloria, tu honra. Mi amado hermano, mi amada hermana, una vez más, deja a Dios el resultado final. ¿Cómo? Haciéndote tú a un lado y dejando que Dios tome control. Dios bendiga a cada mamá. Dios bendiga grandemente Iglesia Centro Cristiano Familiar. Y para usted, mi hermano, mi hermana, que nos está sintonizando, viendo este programa, le doy a usted las bendiciones de parte de nuestro Dios y que Dios le siga bendiciendo. Y recuerde, aquí estamos en la ciudad de Springfield, en el estado de Oregon, los viernes 7:30 y los domingos 3 de la tarde. Cuando usted desee visitarnos, aquí estamos para hacerle de bendición a usted. Pero hágase a un lado y deje a Dios quien tome el control. Y ponga a Dios en primer lugar en su vida. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y adelante es la orden del Señor. Amén, amén.